1-0. Hola, buenas tardes, ¿cómo están amigos de esta plataforma, amigos exitosos? Hoy tenemos nuevamente una oportunidad más, por lo cual damos gracias a Dios por esta acogida a través de las redes sociales, a través de toda esta vía de comunicaciones, donde participamos lunes, miércoles y viernes de la Escuela de la Grandeza. Hoy estamos en el primer ciclo y para mí es un honor, un privilegio presentar a una persona extraordinaria con una mentalidad prodigiosa y con una pedagogía verdaderamente excelente. Con nosotros desde Quito, Ecuador, el doctor Ramón Morcillo. Bienvenido. Adelante. Bien hallados. Bien, hoy vamos a hablar, porque así estaba en la programación que me pasó mía, sobre salud mental. Espero No que sé te doy por el qué pase. teníais cariño con la salud mental, pero vamos a empezar. Voy a compartir pantalla, si me lo permitís. Muy bien. A ver, compartir sonido. Un momento. ¿Estáis viendo en la pantalla Sí, ya está. el Sí, muy PowerPoint? bien. Sí. Sí, estamos viendo la última diapositiva, ya nos estás dando las gracias. Muchas gracias, nos estás diciendo. Sí, ya que nos Ahí vayamos. está. Ahora, Sí, esto es todo un mundo. ahora, ¿no? Sí. Perfecto. Sí, muy bien. Bien, vamos a hablar de salud mental. Y vamos a ver que esto de salud mental, pues no está todavía en pleno siglo XXI muy aclarado, ¿no? Y vamos a comentar los porqués, ¿no? Para empezar, vamos a definirlo para saber de qué estamos hablando. Y es un estado de bienestar psicológico y emocional, que es el que nos va a permitir, pues eso, tener todas las habilidades y sociales, sentimentales, para tener éxito en la vida y para realizarte como ser humano, ¿no? También dice que es un estado de equilibrio entre nosotros y el entorno que nos permite relacionarnos perfectamente con nuestro grupo primario, que es la familia, el secundario, que son los amigos en el trabajo, y alcanzar la calidad de vida, ¿no? Esto dicho así, que es muy bonito, pero realmente es complicado, muy complicado, ¿no? Yo tenía un compañero profesor, cuando estábamos en los jesuitas, que decía, es que una persona normal es tan difícil de encontrar, ¿no? Lo que es normal, ¿no? Pero bueno, anem. La Organización Mundial de la Salud dice que es un completo a nivel físico, mental y social, pero ojo, puede uno también tener enfermedades, no tiene nada que ver, ¿no? Y el punto común que hay ahí, no sé si se ve bien, un momento, sisplau, a ver, no se ve. Bueno, pues es sufrir o sea, tener un trastorno mental no quiere decir que necesariamente que estés enfermo, ¿no? No tiene nada que ver. Esto es tan complejo que creo que ya lo conocéis, ¿no? El tema que voy a hablar ahora, pero lo comento. Rosenthal, un psicólogo, no tiene nada que ver con el Rosenthal del otro día, del efecto Pygmalion. Este hombre en el año 73 presentó un artículo en la revista Ciencia que se titula Sobre estar cuerdos en sitios locos. Fue un experimento que hizo entre el año 69 y 72, que consistió en que 7 personas, más él, 8, se presentaron en distintos psiquiátricos de Estados Unidos y dijeron que escuchaban voces. Escuchaba una voz, en concreto, golpe, vacío y hueco.
dijeron eso y automáticamente fueron ingresados. Bueno, se portaban como lo que eran, personas normales, pero cuando dijeron que se querían volver a casa porque ya pensaban que el tratamiento era perfecto, que le diagnosticaran, no los dejaban salir. Bueno, para empezar, todos eran profesores de la universidad, ¿no? Y no le dejaban salir. Y en concreto a Rosenthal estuvo a 52 días, ¿no? Tal es, tal fue el- el- la crisis que creó dentro de la psicología y la psiquiatría, que a partir de ahí empezó a cambiar la psiquiatría y Hollywood hizo una película que supongo que la veríais todos, que es Alguien voló sobre el nido del cuco, de Jack Nicholson, que como sabéis era de un señor, un delincuente que tenía que cumplir una pena en presidio, él no la quiere cumplir y entonces se le ocurre pues decirse que está loco y que lo metan en un psiquiátrico, ¿no? Como ya sabéis la película, pues no hay que hablar. Bueno, tal fue el éxito que estaba todo tan caliente que ganó un Oscar en el 76, ¿no? Con lo cual, ahí ya nos dice Rosenthal que lo de salud mental, lo de locura, como vamos a ver ahora, pues es realmente muy difícil, ¿no? De hecho, todos tenemos algún rasgo. Lo que pasa que no es permanente, ni son todos los rasgos que tienen que darse en el manual, que ahora lo veremos. Yo utilizo el DSM-5, que es el vademecum de todas las enfermedades, y que es el que sigo, ¿no? Y de hecho, a partir de ese año, aquel año era el DSM-3, lo cambiaron todo por completo, todo el tipo de enfermedades mentales y sus características, ¿no? Bien, este fue el primer toque de atención. Esto, el, el cómo razonamos, pero lo que sí que sabemos que el cómo razonamos y cómo nos emocionamos, pues habla mucho de nuestra salud mental. Y también de nuestra forma de hablar. No es un accidente que también la forma de hablar, el espíritu del tiempo, nos la hayan cambiado. Ya no hablamos igual que no tenemos los valores de antes, no utilizamos el mismo lenguaje. Yo siempre hago hincapié en la palabra y en el idioma y en conocer el idioma. Quizás por eso ya en el bachillerato ni enseñan el idioma, ¿no? Ni filosofía, ni enseñan. Dice, la verdad nos hará libre y si no, si no sabemos encontrar la verdad, ¿cómo vamos a ser libres? Y un detalle de cómo razonamos, fijaros, lo tenemos en lo importante que es el hablar. Fíjate, para los griegos, la palabra sabiduría, ¿eh? Porque admiramos lo que admiramos, a través de lo que admiramos cogemos sabiduría. Para los griegos, en el idioma griego, sabiduría viene de Sofía. De hecho, Sofía es la capital de Bulgaria, al lado de donde están en guerra ahora, en Croacia. Sofía quiere decir sabiduría y también vista. Fíjate, para el griego, lo que determina la palabra sabiduría. Como viene de la vista, para el griego lo importante que era la filosofía, el, el encontrar la verdad, el conocerse, el crecer, el ser yo, la verdad tarea libre, eso para el griego. Y para los romanos, para el latín, sabiduría, la raíz es sabor, el sabor. O sea que para el romano, como consecuencia, una persona sabia es la que vive bien, cómodamente, tiene éxito. ¿Y qué nos trajo Roma? Filosofía,
No, nos trajo el derecho romano. El derecho, las calzadas, todavía, por ejemplo, en España, de Tarragona a Barcelona, aún tenemos, yo la he pisado, una calzada romana, ¿no? A 100 metros de Madrid, en Segovia, aún hay un acueducto que aún funciona, ¿eh? Porque para llevar el agua a la ciudad, ¿no? Sales de Roma, los que habéis estado en Roma, y vais a Tívoli, donde están los famosos jardines de Tívoli, a mano derecha está Villa Adriana. O sea, el emperador se hace una villa, ¿eh? Por aquí se llama chalet, una villa, y sales del Vaticano y a mano izquierda, y tenéis allí el Palacio de San Angelo, que es una auténtica joya, ¿no? O sea, y todo la palabra, sabiduría, ¿no? Ahora en el siglo, en este paradigma, también no es un accidente que de los años 60, 70 se potencie la palabra víctima. Hace en los manuales, por ejemplo, de gente abusada de principio de siglo, una mujer que era violada, no se decía que era víctima, ahora ya es víctima. Y no olvidar, la palabra víctima, la raíz es venganza. Una persona víctima no puede perdonar. Bien, pues según cómo razonamos, según cómo pensamos y nos seleccionamos, pues cogemos estrés, problemas de convivencia, porque ya empezamos a pensar mal. De hecho, si tenemos que la cultura actual, una persona dice, oye, dime cosas positivas de tu vecino, y a lo mejor te cuesta. Dime cosas negativas de tu vecino, y posiblemente te salen todas de golpe. Con lo cual, problemas de convivencia, decisiones, y ese déficit de salud mental que nos trae depresión, ansiedad, problemas de autoestima y como consecuencia por relaciones interpersonales. Esto, por supuesto, tiene solución, pero esto es lo que nos da la carencia de salud mental, que puede llegar al ser crónico a una bipolaridad, puede ir, porque un estrés puede llevarte a una bipolaridad, puede llevarte a una esquizofrenia y muchas más enfermedades, como dice el DSM-5, ¿no? El problema de la enfermedad mental afecta a nuestro pensamiento, al humor y al comportamiento, ¿no? Ahora vamos a ver cómo lo soluciona. Seligman aún vive, Callahan ya murió. Seligman tiene ahora 90 y algo, no, 80, 42, no, tendrá 80 y pico. Él trabajó la indefensión, él hizo un experimento con perros, se le daban electrodos y veía que se daba un electrodo, una descarga, el perro huía, pero como le des todos los días una descarga y después cada 12 horas, el perro ya no se va, acepta las descargas, ¿no? O sea, el abandono, el desamparo, ¿no? Y él pensó, yo también pienso como él, y muchos psicólogos pensamos como él, de que la única solución para una buena salud mental es lo que él denominó la inteligencia positiva. O sea, conocer los recursos, las fortalezas de cada persona que las tiene y trabajarlas. Y sobre el pasado, nosotros no podemos cambiar el pasado. Está ahí. Pero ojo, gracias a la inteligencia positiva y a las herramientas que nos proporciona la inteligencia positiva, sí que podemos cambiar la percepción de nuestro pasado. Ese pasado que parece que fue negativo, que nos puede amargar la vida, que la está amargando, de hecho, la vida, que ha hecho que uno tenga un desastre, pues a través de las herramientas de la inteligencia positiva, pues uno encuentra un para qué. Por supuesto que deja de ser víctima si le ha entrado el concepto víctima que ya le ha metido el sistema,
y puede realmente salir adelante, ¿no? Y es la única forma de conseguir, ¿no? De conseguir también los valores, porque la gente tiene valores, ¿no? Si nos da tiempo, os paso un ejercicio para que lo hagáis en casa, para que sepáis qué es lo que realmente tiene valor en vuestra vida, ¿no? Y luego, junto con Rosenthal, pues definieron, Seligman y él, los elementos que caracterizan la anormalidad. Y con esos elementos, pues vamos a trabajar, ¿no? Lo que se trabaja. El primero es el sufrimiento. O sea, una persona que tiene problemas de salud mental sufre. Sufre y según cómo está el sufrimiento también le afecta al cuerpo, lógicamente, ¿no? Ellos le llamaban el dolor del alma. Sufrimiento por el pasado, porque siempre todo le salía mal, siempre perdía. En el colegio le pegaban y cuando se defendía, pues siempre perdía. Y también, por supuesto, uno puede sufrir por un tema biológico, una causa física, ¿no? Hay personas que, bueno, pues que tienen problemas, que nacen ya de nacimiento con una tara, con un problema y bueno, y crea una disfunción corporal. El sufrimiento es psicológico, por ideas, por eventos, por recuerdos, aspectos intangibles. El sufrimiento siempre psicológico es pues, de pequeño, porque te pegaban o te abusaban de ti o en casa te insultaban, ¿no? Que muchas veces digo porque lo he escuchado, eso de nunca llegarás a nada, siempre serás un desgraciado, y eso marca. Marca y uno pues lo repite además. Cuando jugaba, hay, yo conocí una familia que el padre quería que su hijo fuera un gran jugador de ajedrez y claro, y nunca le dejaba ganar y el niño al final pues odió jugar al ajedrez, ¿no? Porque siempre perdía con el padre. Lógico, ¿no? El sufrimiento, el primero. El segundo es la conducta maladaptativa. Esto viene dentro de la familia, ¿no? Del grupo primario. Tener en cuenta que un niño, la conducta es además de en casa, que es por el reconocimiento, primeramente el padre o la madre lo reconoce, le da responsabilidades y le premia, generalmente al niño normal, entre comillas. Pero generalmente, pues cuando un niño le da una responsabilidad al padre, pues mucho pues le chillan, hasta le pegan. ¿Cuántos niños son? Ahora últimamente escucho más el que a los niños no se les pega, pero antes se les pagaba. ¿Sí? A mí me han venido niños a ver que todos los días su madre le pegaba, ¿no? Todos los días. Inclusive la madre levantaba la mano para cualquier cosa y el niño ya se agachaba porque decía, me van a dar, me van a dar, me van a dar, ¿no? Y luego además la conducta maladaptativa tiene unas consecuencias, porque como dijimos, creo que dijimos en la charla anterior, primeramente es la conducta y después el desarrollo, o sea, todo ser humano y los animales y nuestro sistema evolutivo de millones de años, o sea, es la conducta lo que hace que desarrollemos nuestro cerebro. La conducta es lo que hace que desarrollemos todo, la conducta. Entonces ejercicio y coges masa muscular. Tú piensas mucho, haces cosas y el cerebro se te va desarrollando. Claro, si en el grupo primario, en la familia, no te dieron responsabilidades, pues tú no tuviste un desarrollo armónico. Imposible tener el desarrollo armónico. Eso no quiere decir que luego te desarrolles, ¿no? Por supuesto. Porque ya pasó la época cuando yo estaba en la carrera al principio, decían que a partir de los veintitantos años, 24, 25, ya no teníamos más neuronas. Y ahora ya se sabe que mientras vives y estés bien, con vida, tú vas a tener desarrollo de neuronas y las neuronas muertas también ya se sabe, desde el año 12 se ha descubierto el circuito, ¿no? Que se llama linfático, que hace que todas las noches expulsemos nuestras neuronas muertas. Pero la conducta maladaptativa nace, qué duda cabe, en el grupo primario
donde, donde no tienes conductas. Y encima, además, no te acostumbras, si es un niño, pues no hablas con tu padre mucho ni con tu madre. Entonces, cualquier problema no lo consultas y aprendes sobre la marcha. Bien, esto es la conducta maladaptativa y además, como siempre de pequeño, pues uno tiene el recuerdo, la creencia de que siempre ha fracasado, pues una forma de no sufrir es no coger responsabilidades. Está en un trabajo y procura no tener responsabilidad. Está donde sea, él no quiere responsabilidad, él o ella. Y, y si se casa, pues la cosa es compleja con los niños, pues un día dice, oye, que me voy a por tabaco, ahora vengo. Y, y no ha vuelto. Del estanco se fue a otro sitio. Lógicamente son personas que no triunfan. Bien. Y por última, la pérdida de control. Esto es muy, muy normal con las personas que tienen también un problema de adaptación. Primero porque la pérdida de control entra mucho el lenguaje. Hay personas que no saben cómo resolver un problema a través de la conversación. Entonces, pues, porque también en su casa tampoco lo aprendieron. El padre decía esto porque sí, porque lo digo yo. Y esto porque tal. Y cuando eres mayor, pues tampoco sabes dialogar. No sabes, no sabes. No sabes que hay dos lenguajes. Está el lenguaje racional y el lenguaje emocional, ¿no? Que eso ahora se enseña mucho, sobre todo en los departamentos de reclamaciones, ¿no? Cuando una persona va a reclamar, oiga, que compré esto y no funciona, pues cuando uno va a hacer una reclamación, no razona, es una emoción. A lo mejor si lo razona no va. Entonces el que está detrás de escuchando, pues no tiene que decir, ah, no, y por qué esto no va, y por qué no sé cuánto, y por qué no sé qué. No, hay que hablar emocionalmente, ¿no? Por eso la primera frase de una persona que va a responder a una persona que viene a quejarse es decirle, yo en su lugar estaría igual, le comprendo perfectamente, yo en su lugar estaría mal, ¿no? Has comprado una cosa y no funciona, pues estás sufriendo y entonces el que está detrás tiene que hablar un lenguaje emocional. Eso las personas que tienen una deficiencia, salud mental, no utilizan el lenguaje emocional, siempre es el racional. Y además lo tienen por bandera. Hay personas que dicen, yo es que soy así, yo soy muy claro, yo no me ando por las ramas, yo al pan, pan y al vino, vino. Y si eso está mal, eso está mal. Y si eso está bien, eso está bien. Y, y así. Y es más, y cuando hay una agresión, tristemente, las personas que tienen un problema de salud mental saben que van a perder, porque es que en el fondo siempre han perdido, ¿no? Siempre. En el fondo no son felices. Esto, el manual que todos nos guiamos para cuando hacemos un diagnóstico, dar una respuesta concreta, cosa que como habéis visto por Seligman, pues él dice que no hay que fiarse mucho, hay que ser muy, muy abierto en cuanto a los diagnósticos, ¿no? Máxime cuando detrás del diagnóstico, si es un psiquiatra el que lo hace, hay una medicación y esto es grave. Bien, el manual es el DSM-5, yo utilizo el DSM-5. Ahora ha salido otro, el DSM-6, pero a mí me gusta más el DSM. Y habla, entre otros, ya comentaremos, pues, por qué decimos que una persona es esquizofrénica, los estados de ánimo, la ansiedad, los traumas, los impulsos de conducta y las adicciones, ¿no? Que es un tema que desde hace, pues, prácticamente un cuarto de siglo, 25 años, las adicciones
pues ha cogido un papel muy importante, ¿no? O sea, droga siempre ha habido. Es curioso, ¿no? O sea, la droga siempre ha estado. Sin embargo, pues antes no había tanta adicción, ¿no? Siempre ha habido, ¿no? Yo me acuerdo cuando era joven, la droga yo la circulaba, pero y eso no quiere decir, ¿no? Hasta hubo una época que la gente se plantaba en su casa una planta de cáñamo, ¿no? Bien. Y una cosa que se nota fundamentalmente es que Católico, antes de desarrollar una enfermedad, siempre, antes de desarrollar una enfermedad psicológica, hay una personalidad retraída o peculiar. Fíjate, retraída. O sea, volvemos a la infancia o a la adolescencia, ¿no? ¿Y por qué eres retraído? Pues porque nunca has sido reforzado. Nadie te ha dicho que eres maravilloso. Nadie te ha dicho, o te lo han dicho muy poca gente. O si te lo han dicho es para abusar. Hay una personalidad retraída. ¿Y eso qué produce? ¿Cuáles son los elementos que hacen que terminemos teniendo una enfermedad dentro de los parámetros que están reflejados en el DSM-5? Pues eso, los factores que precipitan, o sea, antes de todo de esquizofrenia, de bipolaridad, de todo lo demás, antes que ha habido un estrés emocional intenso. Ha habido una gran cantidad de estrés. La niña que se siente sola, la verdad que los niños tienen una paciencia porque lo que sufre un niño lo tiene que sufrir una persona a lo mejor con 30 años y se tira por la ventana. Y los niños tienen la paciencia del santo Job. Hay un estrés emocional intenso. Sufren, sufren. Ven que no reciben un abrazo y otros sí. No reciben en el colegio, tampoco son reforzados. No tienen amigos. Ahora con el nuevo sistema esto se ha puesto mucho más duro porque el lenguaje ha cambiado y por eso ahora hay tanto en los colegios, se está dando el caso del acoso que tienen los jóvenes a través de WhatsApps, a través de redes, y bueno, y se están suicidando, ¿no? Todos los meses, tristemente, se escucha de un colegio, pues un instituto, alguien que pues se ha tirado por la ventana. O sea que cualquier problema de salud mental, antes hubo estrés emocional. El siguiente punto, antes de una esquizofrenia, antes de una bipolaridad, antes de todo lo que tengamos que decir, después del estrés, depresión. Y además una salida que tienen muchos depresivos es común, es curioso, es que como evitación realizan trabajos que requieren, es curioso, es una constante, un nivel menor de desempeño. O sea, podrían hacer algo mejor y no lo hacen. Eso lo he visto yo mucha gente en choferes de compañía que podían trabajar, hablas con ellos, tienen un nivel cultural, de estudios, y no, quieren ese, ¿no? O quieren ser conserjes, o quieren ser. No. O sea, responsabilidad cero. Cero. No quieren saber nada, ¿no? Y lógicamente, y cuando los sacas de ahí, pues automáticamente ya entra en un cuadro propio del DSM-5, ¿no? Bien. Entonces, como el estrés y la depresión son los más síntomas, a ver, y tenemos todavía un ratito, pues
y como se puede, por lo menos el estrés y la depresión lo podemos trabajar, hoy vamos a trabajar el estrés. O sea, ¿qué es el estrés? Ese algo tan maravilloso que es el estrés y cómo realmente nos puede conducir a un problema de salud mental. Mirad, el estrés, en principio, pues es uno de los mecanismos más importantes de la historia, ¿no? Creo que ya hemos hablado unas veces. O sea, el estrés es debido a porque uno piensa que los animales también tienen estrés, pues los mamíferos me refiero, pues ante un problema, pues lógicamente tienen que correr. Tienen que correr y para correr hace falta energía y entonces el hígado es el que te da la energía, ¿no? La sangre reduce todo, se reducen las venas, se reducen las arterias, un repliegue capilar para que, lógicamente, si te muerden, no salga sangre. Y para que la herida que te hagan no se tenga una infección alta, segregas cortisol. Pero ahora vamos a ver lo que ocurre. Fíjate, en el hígado, he traído esta de otra diapositiva. El hígado ayuda a limpiar la sangre de drogas, hormonas y otras sustancias químicas que pueden dañar al cuerpo. El hígado destruye y elimina gérmenes y otros invasores que han logrado atravesar las paredes. El hígado hace un filtro de toxina entre el intestino delgado, utiliza los alimentos como nutrientes, mantiene la glucosa, las proteínas, produce colesterol, triglicéridos, almacena vitaminas. Ojo, obtiene el hierro de los glóbulos rojos, pero eso es en caso de estrés. El sistema circulatorio, el estrés, reduce todo lo esto. Espérate que está aquí, aquí está, aquí, repliega. O sea que cuando tenemos estrés, el estrés hace que la sangre baje del cerebro y se retire de, como viene ahí en la figura, que se retire de nuestro sistema del tracto digestivo, porque uno cuando va corriendo no está pensando en comerse un melocotón, o sea, va a huir. Entonces, una persona con estrés permanente, pues tiene problemas digestivos, qué duda cabe, ¿no? El sistema inmunológico, pero cargas completamente porque el cortisol destruye el sistema inmunológico. Y estamos en el siglo XXI y ¿qué ocurre? Pues que la persona que tiene estrés es un estrés para que realmente haga algo. O sea, el estrés genera una emoción para que tú hagas. Si tú, por ejemplo, ves que, un ejemplo, el techo se está cayendo, pues tú necesitas estrés, necesitas una emoción para salir y que no te caiga el techo. Esa emoción es energía. De hecho, emoción, fíjate, la palabra etimológica de emoción es movimiento, es acción, es moverte, en movere, del latín, porque esa viene del latín, no del griego. Entonces, tú tienes que marcharte. Entonces, el hígado, ¿qué hace? Saca mucha energía, que va al estómago. Es increíble. La energía que va al estómago, luego va a las venas, pero para que ese alimento entre en las células, hace falta una llave que abra las células, que es la insulina que la da el páncreas. Fíjate esto, pero la persona que tiene estrés no va a correr, ni tiene que moverse, ni tiene que hacer nada, pero el hígado está trabajando constantemente. El hígado está trabajando constantemente, echando. Por eso una gente estresada no tiene mucha hambre generalmente, es que ya el hígado se ha encargado de alimentarle, ¿no?
como las venas se han reducido y las arterias también, pues cada vez hay tensión arterial, con la cual la probabilidad de un trombo es alta. Y si encima esa persona tiene poco movimiento, pues dentro de poco aparecerán las varices. Un problema serio del estrés. Eso a nivel físico, ahora veremos a nivel psicológico. Y luego el sistema inmunológico te lo destrozas completamente porque nuestro cuerpo genera ese antibiótico tan maravilloso que es el cortisol, porque es maravilloso. De hecho, todavía en muchos tratamientos de cáncer se le da cortisona, porque la cortisona realmente es un antibiótico tremendo. El problema está que destruye totalmente nuestro sistema inmunológico, el estrés. Aquí no, el estrés. ¿Y qué pasa en el cerebro? Pues que en el cerebro, cuando uno está estresado, es el que menos riego tiene, sanguíneo, con lo cual afecta y crea muchas neuronas, las puede destrozar y las puede destrozar. Entonces, ese problema genera en el hipocampo unos pensamientos erróneos y hace un pez que se muerde la cola. Cada vez piensa peor, cada vez tengo menos probabilidad de triunfo y puedes perfectamente caer en una esquizofrenia o una bipolaridad, ¿no? Tú te fuerzas, estás contento, quieres estar contento, luego pasas a estar triste, amargado y así toda la vida. Y como ya de joven, como hemos dicho al principio, se da en personas un poco retraídas, pues tampoco tienes mucho trato con amigos ni con personas de otro sexo. De hecho, se da más, por eso también se da más en los chicos que en las chicas, porque en el grupo primario en la familia es curioso, una niña tiene mucho más fácil acceso al padre, ¿no? Se puede sentar, le puede besar, papá, papá, pero un niño no puede, no tiene tanta, no puede tanto, ¿no? Y tiende a ser mucho más retraído, ¿no? Con lo cual los problemas mentales, por eso, pues, es un poco más elevado en hombres y también por eso los hombres se suicidan más también que las mujeres, ¿no? ¿Solución a este tema? Pues, como decía Seleman, hay que coger la psicología positiva y ver primeramente lo que tiene valor para nosotros. Si queréis tomar nota, es un ejercicio muy simple. Cogéis una hoja, un folio, cogéis un folio, por ejemplo, en blanco en esta posición y hacéis 4 rayas verticales, o sea, cinco partes distintas, y en la primera parte tenéis que poner 36, son 16, no, 32 palabras. Ahora no hacerlo, tomar nota y luego lo hacéis tranquilamente. 32 palabras, la primera que se venga a la mente, la primera. O sea, es un test proyectivo. Como consecuencia, la razón no tiene que entrar. Ponéis la primera, por ejemplo, yo qué sé, decir, por ejemplo, pues playa, silla, bolígrafo, yo qué sé, coche, lo que queráis. Luego, en la siguiente fila, en cada 2 palabras, leéis por ejemplo, por ejemplo, pone la primera agua y la segunda pone casa. Pues lo primero que venga a la mente, sí, pero lo primero, no hay que razonar, la pones. Y ya son, lógicamente, 16 solamente. Quedan 16 palabras. En la segunda fila hacéis exactamente lo matéis. Hacéis lo mismo. Cada 2, una. Y ya serán 8. En la segunda, cada 2, también leéis y lo primero que venga a la mente, ya serán 4. Y en la última son 2. O sea, en los 2 primeros, la primera palabra que venga y abajo la primera palabra que venga. Y os aseguro que esas 2 tienen
un gran valor para vosotros. Es impactante la prueba de los valores. Y para trabajar las creencias y trabajar la psicología positiva, pues es lógicamente reflexionar, primeramente hacer una sesión de relajación, ¿no? Porque sabéis, ya lo comentamos, ¿no? Que al relajar secretamos las ondas alfa, modificadoras de conducta, y, y empezar a dedicar todo el tiempo que haga falta, ¿no? Un día, si queréis, hacemos una sesión de cuáles son realmente las cosas positivas, ¿no? Las cosas positivas que tengo y potenciarlas. Cuando uno empieza a potenciar las cosas positivas, automáticamente también le vienen las negativas, pero con otra percepción distinta. O sea, uno en la negativa se las acepta, porque ya tiene fuerza con las creencias positivas. La acepta. Y al aceptarla, digamos que la repasa y encuentra el para qué de aquella situación, el para qué de aquello que le pasó, el para qué, y al final, pues ve la vida de otra distinta, le da un sentido a ese problema y se libera, ¿no? Eso es la única herramienta que, y muy, bueno, hay más, ¿no? Pero una herramienta muy efectiva, ¿no? Trabajar la inteligencia positiva, conocer los valores que realmente, porque todo sujeto, aunque tenga una infancia cruel, tiene valores, ¿no? Y triunfan. O sea, eso que el tener unos padres pues con problemas conduce a hijos con problemas, no. Fíjate el ejemplo de Charlie Chaplin, ¿no? Charlie Chaplin, bueno, como todos tenemos cierta edad, sabemos quién es. Un chico de 18 años quizá no lo sepa, nosotros sí que lo sabemos. Sus padres eran alcohólicos, ¿no? Y fíjate este hombre lo que hizo, ¿no? O sea que tenemos que trabajar la inteligencia positiva. ¿Mm? Un día, si queréis, pues hacemos una sesión de inteligencia positiva, como decía Seligman, y luego que te sale, además floran porque son emociones que salen los problemas negativos que tú consideras. Tienes la creencia que es negativo porque tienes ahí, porque te han acompañado desde tu infancia y eso perfectamente se puede modificar. Porque, como bien sabemos, el pasado no lo podemos modificar, no lo podemos cambiar, pero la percepción del pasado sí que podemos modificarlo. De hecho, nosotros cuando hablamos de nuestro pasado, en el fondo nos contamos una historia de nuestro pasado. O sea, seguro que si estamos con alguien cercano y que nos conoce nuestra vida, posiblemente tenga puntos dispares de nosotros. O sea, eh, porque nosotros vemos según pensamos y a medida que vamos creciendo, pensamos de una manera distinta en muchos aspectos, con lo cual vemos de una manera distinta, ¿no? Y esa forma, por suerte, el cerebro es una materia plástica totalmente y la podemos totalmente modificar. No hay que olvidar de que igual que una neurona pues se muere y si el hipocampo cree que no es interesante el almacenamiento de esa neurona, deja perder y no volvemos a recuperar esa memoria, no la recuperamos, en la otra neurona ya no le metemos como un lápiz electrónico, no se pierde, pues igual también podemos cambiarla en ese preciso instante, ¿no? Y también, como pasa en el Alzheimer, ¿no? Si realmente queremos olvidar, el hipocampo nos ama tanto que esa neurona no se reproduce. Lo que pasa es que es un vacío totalmente, ¿no? Y la gente no se acuerda, ¿no? Con lo cual es feliz, ¿no? Bien, pues eso es todo, señores y señoras. Todo viene, la salud mental, a través de un tema de la mente, de nuestro razonamiento.
de nuestras experiencias que tenemos y nos produce estrés, ansiedad, depresión, y esas son las bases que nos llevan, depende de la vida, cómo te vaya, y depende de tu personalidad, también es verdad, y depende del carácter, nos lleva a esto. Pero ojo, yo os puedo, por experiencia, de que todos tenemos algo, ¿no? Todos tenemos algo, uno sí, además lo podéis, si queréis leer, está en internet, hay algunos manuales del SM, del 5 no sé, pero de otros sí que hay, y podéis ver, y veis que todos tenemos algún signo, ¿no? Algún signo de estos problemas psiquiátricos, ¿no? Síntomas no, porque las personas dicen, esto es síntoma y está mal dicho la palabra síntoma. O sea, es un signo porque un síntoma es un conjunto de signos. O sea, el conjunto de signos de la bipolaridad es lo que da el síntoma de polaridad, ¿no? Define la polaridad. Y todos tenemos signos porque nadie es perfecto. Tú no has tenido problemas y los ha superado y le ha ido y así le va la vida, ¿no? Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Ahí tenéis, ahí he puesto el cuarto libro ya. Tenía que haber, que lo tengo que cambiar porque hay una falta de ortografía. Y si me queréis hacer una pregunta, pues bien. Sí, yo quiero. No, más que pregunta, bueno, primero que todo, sí es, bueno, gracias por tu presentación, brillante como siempre, pero eso se espera de ti, así que mil gracias por eso. Estoy totalmente de acuerdo contigo en cómo el idioma está cambiando. Mira, la mayoría de mis amigas son personas muy jóvenes, ¿ok? ¿Cuál es la razón? Bueno, cuando tengo una persona mayor, le pregunto, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ay, no he podido dormir, ay, me duele aquí, me duele allá. Entonces yo, por eso tengo amigas jóvenes, no quiere decir que no sé eso, pero es verdad, así es. Yo les hablo y no me entienden, y digo, "Pero, colombianas que acaban de llegar, para no decir las que están aquí, que acaban de llegar de Colombia, le digo, ¿qué tú dices? ¿Qué me estás diciendo? Le digo, pero mija, ¿cómo tú no vas a entender si es así? Me toca explicar exactamente qué es, porque es verdad, es muy difícil hoy en día como la gente está cambiando el idioma. Claro, en este país hay español de toda clase. Entonces, de ese español con el inglés han hecho un idioma que no lo entiende ni Mandrake, pero es el idioma que la mayoría de los latinos que viven en los Estados Unidos, particularmente por cierto tiempo, hablan. Entonces, cuando uno habla, leer es casi imposible porque no entienden. La lectura, leo mi libro, pero mija, es que no lo entiendo, porque no entienden. Entonces, no solamente la comunicación está así, sino también la lectura, la educación, muchos aspectos han cambiado y tienen que cambiar también porque tenemos que evolucionar. En otro que quería hacer, que tú dijiste emociones, movimiento, sí, emociones, energía en movimiento, la es Claro. energía en movimiento, sí, que viene del latín. Así que, pero sí quería hacer ese comentario en eso y en que todos tenemos un poquito de locos. Sí, por eso hay que escribir las locuras. Sí, bueno, pero es que además, claro, el lenguaje hace también que pensemos de una manera distinta. Yo recuerdo, yo soy hijo de la posguerra de España y, y hasta el año 57, que fue cuando Eisenhower pactó con Franco y ya pues, bueno, vino, antes nada más que teníamos películas de mexicanas, ¿no? Yo me las veía todas de Cantinflas, Jorge Negrete, María Félix, todas. Y luego llegaron, bueno, y también Buñuel y Berlanga y tal. Y también llegó la de Hollywood. Fíjate lo que es la percepción, ¿no? De la mentalidad. Yo recuerdo que una película de unos novios que llevan ya tiempo en una ciudad de Estados Unidos y el muchacho encuentra trabajo, no sé, en otro estado, no sé, Chicago, no sé, o California, que estaba de moda en aquellos años. Y yo recuerdo que
que lo comentaba con mi familia y decía, tú fíjate, este chico, o sea, y como tiene trabajo en California o donde sea, ¿no? Si tiene que ir, pues se despide de la novia y corta, ¿no? Y digo, coño, pues ¿cómo que corta? Si la quieres, se va a Chicago, se pone a trabajar y en cuanto ahorra algo, alquila la casa o lo que sea y se lleva a la novia, ¿no? Porque tiene que cortar. O sea, el concepto amor es una cosa rarísima. Yo lo veía una cosa, el amor, o sea que te vas, pero che, y que hacen del caldo, y qué hacemos, ¿no? O sea, y decía, no, me tengo, y la chica lo aceptaba, ¿no? Claro, lo entiendo perfectamente y tal, no sé qué. Y el muchacho, pues nada, cogía el autobús y en aquella película era un autobús y se fue. O sea, hoy en día, pues ya se ve más a menudo, ¿no? O sea, es distinto todo, ¿no? Bueno, la palabra amor, por ejemplo, hasta el año 69, 70, yo no oí, o sea, en ninguna parte se decía hacer el amor. El amor es un sentimiento. ¿Cómo se va a hacer el amor si es un sentimiento? Y tú venías de las clases de filosofía, yo por lo menos que soy de letras, de clases de filosofía, de didáctica y de lingüística. Fíjate, y yo me acuerdo que además me chocó, ¿no? Fue una reflexión. Fíjate, el amor se hace, ¿no? Y dije, fíjate, ¿no? Qué cosas más raras, ¿no? Cómo estamos cambiando, ¿no? Y como eso podría decirte muchísimas palabras que han cambiado ya el significado realmente, ¿no? El significado. Y espérate ahora, ¿no? Ahora que, bueno, también sexo por género, ¿no? Claro, y ahora ya hay muchos géneros, tú fíjate, ¿no? Y al final la gente se lo va a creer, ¿no? Y sin embargo, los paleontólogos saben perfectamente que cuando encuentran un fósil, le hacen la prueba de carbono y saben perfectamente y dicen, este esqueleto es de una mujer o es de un hombre y no hay más, no hay más, no hay más géneros, no hay más nada, es hombre o mujer, no hay más. Pero sin embargo, estamos aceptando, el lenguaje es tremendo y nos hace pensar de manera distinta y fíjate, todo lo que he dicho yo, lo que influye la familia. Pues fíjate ahora que la familia pues son monoparentales eh, o están rotas. Increíble, ¿no? Uy, Yo tú de hecho acabas de soy, decir algo ya hay un colegio para niños de padres homosexuales. Fíjate, ya hay colegios para niños de padres homosexuales, ¿no? De esos niños es realmente, no sé qué sociedad estamos haciendo. Confío que cambie, y si no cambia, pues tampoco la veré, ¿no? Ramón, una cosa que Ramón, tú quiero has Bueno, dicho hacerte que es una muy consulta, importante. Ramón. ¿Tú no crees en los dime, hermafroditas? Los hermafroditas no nacen. perdón. Ramón, quiero hacerte una Estás consulta, una hablando de Bueno, sexo apreciación. masculino y mira, femenino. Yo te estoy mira, preguntando, ¿y qué pasa con mira, los hermafroditas? esto, mira, el DSM-4, ¿no? Del DSM-3, antes se decía, o sea, hay personas, un momento, hay personas que nacen, efectivamente, y así lo aprendí yo cuando estaba estudiando, ¿eh? Ahora está prohibido decir eso. O sea, que nacen y con una tendencia al mismo sexo. Es cierto, nacen. Yo tenía un profesor que me decía, tú vas a un pueblo y siempre hay una persona que es homosexual. Igual que hay un tonto. O sea, siempre en cada pueblo hay un tonto y un homosexual. O sea, lo decía en plan coloquial, pero a partir de, no sé si eran 1000 y algo habitantes, siempre hay una persona, igual que hay pues, pues niños borderline, ¿no? Al límite, ¿no? Y niños con... Pero siempre había un homosexual. Pero ojo, fíjate, el homosexual con una tendencia, digamos, si es chico, o sea, y se sentía mujer, ¿no? La había siempre. Y de hecho, en los primeros manuales del SM lo decían siempre. Igual que hay mujeres que también nacían, pasa que se notaba menos el que tendencia al mismo sexo. Pero ojo, el, el, la homosexualidad
del hombre, o sea, de sentirse hombre y querer uno y desear un hombre, eso, lo siento mucho, que me perdonen, es cultural. Mm, Bueno, no, pero yo no te estoy preguntando sobre la homosexualidad, eso está bien claro. Hermafrodismo, cuando un hombre o una niña, porque no se sabe, nace con los dos sexos, y eso lo he visto, ¿ok? Entonces, ¿cómo tú ya? Ah, sí, lo hay. Ah, lo hay, lo existe. Entonces no solamente existe masculino y femenino, porque también existe otra cosa. Eso es lo que te Sí, quiero decir. Entonces eso, hay otra cosa que tiene los dos sexos. sí. Bueno, pero por suerte eso es una minoría, ¿eh? O sea, ¿Sí? Bueno, ¿en qué? yo en toda la carrera No, creo que me hablaron de un caso o dos, no he visto más. no, en 1 millón hay una persona así. Ramón, quiero hacerte una consulta. Ramón, esto lo Sí, que tú hablas sobre cada uno de nosotros tiene ciertas tendencias, a veces unas un poco minimizadas. Voy a eso, Ramón, cuando vos sabés, cuando una persona tiene síntomas de depresión o de estrés con relación a su pasado, siempre, no sé si has escuchado participar de estas terapias de regresión. De terapia de regresión pero dentro de esta terapia de regresión, el mismo paciente o individuo no sale de su situación porque vuelve a tener otras recaídas. Manifiestas acá con lo que manifiestas de este investigador sobre la actitud positiva para superar, ¿no? Esas regresiones, esas tendencias de fracasos interiores. ¿Esto se debe cultivar dentro del paciente o tiene también que saberlo el asesor o el instructor vamos a ver, o sea, si para una persona tiene superar una depresión, esas situaciones, ¿no? Porque yo te la, pido, dime. No, está muy lejos. Ah, bueno. espérate que te están filtrando otras voces que de un micrófono abierto. Espérate un ratito. Te voy a apagar, mutar, como dice. Porque a veces no reconocen cómo, o sea, enfocar las salidas, ¿no? Para que puedan salir de esos cuadros clínicos, crónicos, en esas situaciones. Claro, bueno, si uno va a consulta ya es algo maravilloso, ¿no? Porque es señal de que hay una voluntad de querer solucionarlo, ¿no? También escribirlo, ¿eh? Escribir un libro también sobre esos problemas también libera, ¿eh? Dostoyevsky se liberó, él decía que si hubiese escrito se hubiese vuelto loco, ¿no? Y yo he leído libros de vuestros y de alguno de vosotros y me ha sorprendido en concreto de una chica, de una mujer, y cómo la forma de escribir, lo bien que lo escribió, cómo realmente yo dije, esta mujer se ha liberado también de... Y también de otra que lo que se sintió víctima, y dije, como te sientas víctima, no hacen res, no hacemos nada. Bueno, a lo que tú me dices del tema, ¿cómo se hace? Vamos a ver, un problema, bueno, además de relajarlo y tal, un problema es, tú tienes que ese problema tienes que aceptarlo. Me da igual el problema que sea. Si no lo acepta, esa persona tenemos que empezar por un problema que sea fácil de aceptar. Hay muchos problemas y muchas frustraciones que son fáciles de aceptar y empezar por ahí. Una persona que tiene una depresión, es que hay muchos, es como, el ejemplo es como una cebolla, ¿no? Es una capa, otra capa, otra capa, otra capa, hasta que se vaya, ¿no? Entonces hay que trabajar esas pequeñas emociones. Además que el cuerpo te lo está diciendo, por eso tienes la emoción. O sea, una persona, creo que lo hemos hablado otras veces, una persona tiene un accidente de coche y, y es tan fuerte el impacto que dice, uff, yo mai, mai, ai, mai.
Yo nunca en la vida volveré a coger un coche y no lo coge, no puede. Yo ahora tiene un accidente de coche y a los 4 días vuelve a conducir, ¿no? O sea, pero esa emoción a esa persona le impide conducir. Entonces tenemos que ir a la emoción y trabajar la emoción. Trabajar la emoción y hacerla. Primero es aceptándola. La terapia es aceptando la emoción y el siguiente paso es hacer un recorrido por aquello que le está afectando, que es una forma de ir liberando. A mí me gusta mucho usar la digitopresión, ¿no? La digitopresión es increíble, ¿no? Es impactante, es parecida a la acupuntura, porque libera, esa emoción es física, ¿eh? Es física, es física. La tienes en una parte de tu cuerpo. Y entonces uno, hasta que acabas aceptando. O sea, aceptas lo que pasó y hasta te ríes de eso, ¿no? Y después pasas a la siguiente. Paralelamente, tú tienes que trabajar con la psicología positiva, por supuesto, porque esa persona, aunque sea, no sé, que ella piensa sobre sí misma, él, bueno, es persona, o sea, que piense sobre sí misma que es un desastre, esa persona tiene cosas positivas. Y además tú que eres un pastor, pues además es un hijo de Dios, ¿no? o sea que merece todo el cariño y todo el amor del mundo, ¿no? Entonces, esa persona tiene cosas positivas, ¿no? Y entonces él tiene que verbalizarlas, porque eso le va a dar fuerza y energía, ¿no? Hay que trabajar en eso. Pero lo que decías de la emoción, ese es el proceso. Pero no todo el mundo acepta, ¿eh? O sea, no todo el mundo acepta lo que le pasó. Hay gente que no lo acepta. Con lo cual, hay que trabajar una emoción cercana que la tiene, que la tiene, que la tiene, y entonces aprende, pero aprende rápido, ¿eh? Aprende rápido. Y es a través de las emociones. Pero eso es, además es la técnica más antigua y que más éxito tiene. Fíjate, es del 1700, la empezó un psiquiatra, se llamaba Mesmer. El último más famoso es Freud, y Jung, y Erich Fromm. O sea, ¿por qué Freud los tumbaba a las señoras? Digo señoras porque él trabajaba la histeria mucho en un sofá. Primero porque relaja, o sea, emite ondas alfa, y el sueño, él dice sueño, pero era vete a esa emoción y libérala. Y cuando la liberas te ríes, te ríes. Es más, muchas de ellas cuando terminas hasta das las gracias de que te haya pasado eso, porque gracias a eso aprendiste, subiste un escalón en tu vida. O sea, eso sí, entonces, más que perdonar, es que dar las gracias al enemigo, porque ese enemigo me parece que te lo puso, tenías que crecer, te hacía falta aquello. Por eso la vida, cuando cometes un error y no rectificas, te lo repite. O sea, con distintos actores, con distinto escenario, porque la vida es una maestra maravillosa y hasta que no aprendes, no te deja, ¿eh? No te deja, no te deja. Y te aprendes, hasta que al final aprendes, ¿no? O sea, la vida se encarga de que tú aprendas, pero también a través de terapia, pues mucho más rápido, ¿no? No tienes por qué cometer tantos errores, ¿no? Porque siempre todos los errores forman parte, se hicieron para un aprendizaje. Es como los comerciales, ¿no? O sea, el fracaso te lleva al éxito, o sea, los fracasos son los que te llevan al éxito. Y en los problemas, esos fracasos que tuviste, bien llevados mediante una, pero es delicado, ¿eh? Porque puedes hacer daño. O sea, bien llevado ese proceso, la gente aprende. Porque todos los problemas, los daños, cuando alguien que te hizo daño, realmente daño, en el fondo tú participaste, ¿eh? O sea, tú participaste en eso, ¿eh? Aquí a llorar al río o al muelle. O sea, tú participaste. Tú fuiste un sujeto activo y sí, sí. Por eso no tenemos que emplear nunca la palabra víctima, porque la víctima quiere venganza y hay una terapia, ¿eh? Porque quiere venganza Pero y el ahora problema tú ves, que... viste, Ramón, que se esté etiquetando dentro de nuestra sociedad, ¿no? La parte también terapéutica y
se etiqueta a la gente y la gente se auto etiqueta, ¿no? A veces sin decirlo, ¿no? Como víctima de sus circunstancias, víctima de su pasado, Bueno, es que, víctima pero de su fíjate, esa situación. palabra hace 50 años casi no se usaba. No, no, O sea, no se usaba. O sea, pero víctima es canalla, es una palabra exquisitamente canalla, porque, porque te impide liberarte de un problema, te impide perdonar. O sea, no, tú lo que quieres, la raíz de víctimas, tú quieres vengarte y el problema está que no te puedes vengar. O sea, no siempre te puedes vengar. Hay gente que se puede vengar, pues felicidades. Pero imagínate que no te puedes vengar. Estás toda la vida, al final acabas en una locura. es de la verdad. Es de la Una verdad. Vamos, locura. vamos a seguir con Rosa Rodríguez, que levantó la mano. Vamos a continuar con este exquisito diálogo. Gracias, Ramón, porque siempre uno aprende contigo bastante. De res. Te agradezco. Ah, hola Ramón, excelente exposición de verdad. Pero bueno, yo digo que sí hay víctimas, por ejemplo, en la niñez. Los niños son indefensos, digamos niños de 10 años para abajo no tienen ni siquiera el valor de acusar a su victimario y mucho menos cuando son de 5 años para abajo, son niños indefensos. Entonces, ¿qué pasa? Si son víctimas del abuso o de lo que sea, son víctimas. La otra cosa es lo que decías de que lo importante es cuando, ese el otro tema, lo importante es cuando la persona acepta su mal, porque un alcohólico, si acepta que es un alcohólico, va a buscar ayuda. Y Claro, cuando la persona busca ayuda, en el ámbito que sea, es porque está aceptando su mal. Esa es una de las cosas que yo entiendo, reconozco que ayuda cuando la persona se deja ayudar, reconoce, busca ayuda y se deja ayudar, porque ayuda siempre hay. Lo que decían en cuanto a el choque, si una persona choca en su carro o le chocan, no siempre eh, coge miedo ni siempre pierde el miedo. claro. Me chocaron, me dieron por atrás, trun, un golpe duro, de ahí yo no quise nunca más coger un carro. Y cualquier ruido respecto al carro me asusta, porque Bien. eso quedó en mí ese momento difícil. Ok, la otra cosa, eh, la, la digitopresión es real y mucha gente no lo acepta porque dicen eso es una técnica china, eso no sé qué, eso no sé cuánto, y no lo aceptan, pero hay que reconocer que los 365 puntos que tenemos en el cuerpo, Dios los puso ahí y los tenemos y los podemos usar para nuestro bien. Entonces sí existe eso en cuanto al cuerpo humano y lo que uno tiene y lo que puede ayudarse a uno mismo. Y tengo una pregunta en cuanto a las personas que nacen con la tendencia al sexo opuesto, lo que decía Mía de que las personas que nacen con el doble sexo. Lo que tú dices, Ramón, yo lo mismo, si he conocido una persona, no he conocido dos. Mi pregunta es, un niño que nace así, niño, niña, no importa, lo importante, yo pienso, solo pienso, no sé hasta qué punto, la ayuda de los padres o la ayuda de profesional le puede ayudar a ese niño, a esa criatura a tener su identidad ya como lo que es, si se manifiesta, si es un niño, se manifiesta como niña, puede tomar su identidad de niño con ayuda profesional. Bien. Empezamos por el primero. Lo de víctima. Esa palabra
hay que borrarla. O sea, un niño fíjate tú, o sea, un niño que es abusado de pequeño, no tiene por qué ser sexualmente, que también, esto, y le han pegado y tal, tal, vale, cuando empieza a reflexionar, ¿no? Lo primero es una gran crisis, ¿no? Porque pues, ten en cuenta que le pega o a lo mejor abusa a alguien que admira, ¿no? Puede ser su padre, su hermano, quien sea, ¿no? Esto, y cuando crece, es que antes no se usaba la palabra víctima. O sea, esa persona cuando está fatal y va a un terapeuta o él mismo, como no se siente víctima, él piensa que pasó lo que pasó lo que hizo, aquello pasó, y piensa así. Fíjate, voy a poner un ejemplo y ahora luego pasamos al tema hermafrodita. Yo que soy hijo de la posguerra, cuando antes en España, no sé si sabéis, que hubo una guerra muy cruel, civil, donde la gente, los anarquistas iban y mataban gente, en fin, el rollo. Entonces, yo eso era un niño y lo viví. Hacer un juicio y coger a la persona que mató al marido de una señora. Conozco uno, hay muchos casos. Y entonces se le juzgaba y lógicamente pues se le condenaba a muerte, ¿no? En España en aquella época era el garrote vil, el que había, ¿no? Y entonces, ojo, se le condenaba a muerte porque había matado a, a un señor y llamaban a la mujer. Y la mujer, en aquella época España era un país católico, ¿no? Ahora ya somos modernos, pero antes era católico España, y, y decía, y la mujer decía, no, lo perdono. Y las mujeres, casi todos los juicios que llamaban a las mujeres, a las esposas, ya el marido no podía volver a vivir, lo perdonaban. Entonces, claro, lógicamente le conmutaban por cadena perpetua. O no sé cuántos años, no sé cómo está. Yo no sé, ahora son 30 y pico años lo máximo, ¿no? Pero antes se decía cadena perpetua. Esto, fíjate, hoy con la palabra víctima, esa mujer no puede perdonar. No puede, lo que quiere es vengarse. Esa palabra hay que quitarla del diccionario o no usarla. Igual que la palabra amor, que es responsabilidad y es trabajo, ya en el diccionario hasta hablan de tener relaciones sexuales, nunca el amor tiene que ver, no tiene que ver. Antes no tenía que ver el amor con la relación sexual, no tenía que ver. El amor era responsabilidad. Bien, pues eso en cuanto a víctima. Claro, ahora tú piensas, es que ese niño ha sido víctima. Es cierto que ahora en el nuevo lenguaje, en el neolenguaje, pero, pero de verdad, si queremos hacernos un bien a nosotros mismos y a los demás, no tenemos que decir esa palabra, porque es que esa palabra lleva venganza. Y quien sufre precisamente es la víctima. Porque ¿de quién te vas a vengar? De si fue tu padre o tu hermano o tu... ¿Y de quién te vas a vengar, corazón mío? ¿De quién te vas a vengar? No puedes vengarte de nadie. Tienes que asumirlo, pero con víctima no puedes asumir. Esa es una. Y en cuanto a lo que dices de una persona que nace con una tendencia, mira, realmente es difícil, ¿no? Es difícil, ¿no? Yo tuve un caso. Es difícil. Pero ten en cuenta que la presión social, ahora ya no es tanta, ¿eh? Pero cuando yo trabajaba en este aspecto, la presión social es muy alta. Ten en cuenta que eh, la sociedad no ve bien a estos niños afeminados, ¿no? La sociedad la ve porque la sociedad era muy machista. Pero ojo, es machista porque vosotras erais las machistas, ¿eh? Que hablamos del machismo y nos quejamos de la mujer. La madre es la machista. La madre no dejaba que el niño hiciera la cama ni que hiciera las compras. Y en el colegio una madre ve que al niño le pegan, a su hijo le pegan, y bueno, y lo ve el padre y el padre hasta acepta más que al hijo le peguen, ¿no? Luego la ayuda, pero la machista es la madre.
Entonces, esa sociedad tan machista que hicisteis vosotras, pues es un ser que va a sufrir mucho, ¿no? Y él es consciente de que va a sufrir. Y entonces, efectivamente, sí que puedes trabajar eso a nivel social. Lo puedes trabajar perfectamente, lo puedes trabajar y se puede conseguir. Ahora te diré, ahora yo personalmente lo tendría bastante difícil si me diera un caso, ¿eh? Porque socialmente ahora en cualquier película sale un homosexual, en cualquier película o sea, que es una cosa normal, ¿no? Nosotros tenemos políticos que son homosexuales, hasta presidentes. O sea, ahora es difícil porque socialmente, no sé, las películas de Hollywood también, los dibujos animados también. Ahora es difícil, ¿no? Pero ojo, yo estoy convencido y bueno, por lo que conozco, que sufren, ¿eh? Sufren. Porque ahora además hay una tendencia a aceptar esa situación. Y si me apuras, a fomentarla. Y es difícil. Pero sí que se puede hacer. Antes teníamos la ventaja, tuve la ventaja de que la sociedad era machista, ¿no? Y entonces, egoístamente, la gente se adapta. Y además que una vez y también la afectividad influye, el amor influye, las habilidades sociales influyen. Pero es difícil, sí, Rosa, es difícil. Ahora yo creo, bueno, en España tienes multa si haces eso, ¿eh? Wow. Aquí Dale, también. Ramón, hay que seguir trabajando y mejorar nuestro léxico, cambiar las palabras y adecuarnos Sí. mejor para Víctima un mejor fuera. desarrollo. Te agradezco, Ramón, por este compartir. Gracias a cada uno de ustedes. Bueno, muy bien. Gracias a Dios por todos ustedes. Que Dios les bendiga. Nos encontramos nuevamente el viernes en esta exquisita plataforma que cada vez aprendemos mejor. Gracias, que Dios les Bien. bendiga. Hasta luego. Gracias, Gracias. bendiciones. Ahora os paso el PowerPoint. Dale, Ramón, gracias. Gracias. Adelante. Gracias, Adiós. Ramón. Gracias.